Hermano, que el Señor les bendiga, que Dios los continúe bendiciendo. Nada, estamos pues aquí otro día más, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias porque Él ha sido más que bueno. Y pues haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Durante este tiempo, el cual ha sido difícil y está siendo un poco difícil, pero aún así está siendo de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Bendiciones a todos los que se están conectando. Dios les bendiga. Ya falta solamente un minutito pues para darle inicio al estudio bíblico de hoy y para poder pues recibir palabra de Dios. Dios le bendiga, pastora. Dios te bendiga, Angélica. Yari, Dios te bendiga. Déjame acercar un poquito el teléfono para que se vea mejor. Dios te bendiga, Naya. Dios te bendiga, Tita. Dios los bendiga. A ver si ahora me oyen mejor. Es que están trabajando en el lado, en unas paredes y unas cosas, y no quiero, pues tú sabes, ni que se oiga en el video, pero nada, aquí estamos. Anita, Dios te bendiga. Karina, Dios te bendiga. Ya mismito voy a decir Dios les bendiga a todos y vamos a empezar porque no voy a poder de verdad saludar individualmente a cada uno. Pero nada, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Para los que pues no me conocen, mi nombre es Jonathan Trinidad y yo pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich y mi pastor es el pastor Jorge Morales y estamos ubicados en la 230 de la Hunter Road. Y para nada, cuando pase todo esta situación, todas estas cosas, ¿verdad? Empezar con la lección, yo les quiero dar una lectura bíblica, ¿verdad? Y la palabra se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Dame un momentito aquí, se me fue. Y 14. Estoy hablando duro. Checate a ver el celular, no sé. ¿Me oyen? Amén. Digan algo. ¿Me oyen? ¿Se oye ahora, Denis? Verifica, por favor. No sé, estoy hablando bastante duro. Ok. Anyway, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Cuando lo tengan, me dan un amén. Que ahí abajo puede decir amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos a todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros no somos el llanero solitario, ¿verdad? Y eso es de lo que se va a tratar la lección. Nosotros no somos, ¿verdad? Agentes que hacemos las cosas por nosotros mismos sin tener el respaldo primeramente de Dios y del Espíritu Santo, sino que también todo lo hacemos juntos como familia, como el cuerpo de Cristo. Y la lección de hoy se titula de eso, la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Algo que es imprescindible es algo que es totalmente importante, ¿verdad? Es algo que tú puedes contar con eso, ¿verdad? Y la colaboración es algo que es imprescindible, es algo que es de suma importancia, es algo fundamental en la obra. Hoy no voy a cantar porque estoy un poquito como ronco, ¿verdad? Pero quisiera
que hiciéramos una oración para empezar, ¿verdad? El estudio bíblico de hoy y para que Dios pues sea tocando, ¿verdad? Las vidas y seamos recibiendo la palabra. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra, el honor, Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y yo te pido, mi Dios, de una manera especial, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos el camino, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra en esta noche, que podamos entender, mi Dios, lo que tú tienes para nosotros, que podamos aprender más, Señor, a través de tu palabra, de tus planes y tus propósitos con cada uno de nosotros, mi Dios. Yo te pido que seas tú bendiciéndonos, mi Dios, y seas tú, Señor, obrando de una manera especial en esta noche, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Bendición, mami, Dios te bendiga. Ahí se conectó mi mamá. No entiendo por qué dicen que no se sigue oyendo, pero vamos a acercarlo más todavía, a ver si se oye ahora. Bueno, la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Pensamiento central. La iglesia de Antioquía sirve de modelo respecto a la necesidad de un buen equipo de obreros para hacer la obra misionera y lograr resultados perdurables. Algo que es perdurable es algo que permanece, es algo que está establecido por un tiempo prolongado. Ahora dice texto áureo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26. Dios te bendiga, Willy. Este punto es algo bien interesante. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez y en esta época, y lo redacta el libro de Hechos. Ante los cristianos, y esto es un poquito de historia para que tengan un poco de conocimiento, no se les llamaba cristianos en los principios de la iglesia primitiva, ¿verdad? Dios te bendiga, Rosalinda, Rosy, Dios te bendiga mucho. Se le llamaba los del camino. ¿Los del camino por qué? Las costumbres del pueblo de Israel y las costumbres, ¿verdad? Y bajo las leyes y los estatutos que ellos tenían establecidos, ellos se reunían los sábados. Y ellos iban a la sinagoga los sábados. Cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos, no se les llamaba cristianos y ellos no tenían un lugar donde establecerse, eso ellos no iban directamente a la sinagoga, sino que ellos empezaban a reunirse en los caminos y empezaban a hablar de que Cristo era el Mesías, de que Cristo había resucitado, de que Cristo en sí era el Hijo de Dios. Entonces empezaron a decirle los del camino. Luego después se empezaron a reunir, ¿verdad? Equitativamente y paulatinamente los domingos, hasta que luego ya no se les llamó los del camino, sino que se le empezó a llamar y a considerar cristianos. Ah, mira, ahí vienen los cristianos, los seguidores de Cristo, los creyentes en Cristo. Y luego eventualmente se empezaron a reunir los días domingos y al final y al cabo, tal y como lo conocemos hoy en día, terminó estableciéndose el domingo como el día oficial entonces de los servicios a Dios. Pero usualmente eran en la calle o eran en casas donde ellos se reunían en aposentos altos a hablar. Pero la prédica empezó y las reuniones de ellos empezaron en la calle. Por eso los llamaban los del camino. Amén. Ahora sabemos que el libro de Hechos es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es el libro que relata, que redacta, que recopila todos los principios de la iglesia primitiva y de los apóstoles y lo que estuvieron haciendo para poder esparcir la palabra luego de la persecución, ¿verdad? Ahora, como hemos estado hablando en lecciones anteriores y desde el principio de este libro, lo que hemos estado hablando es de la obra de Dios, ¿verdad? De que la obra de Dios principalmente no es de nosotros, de que tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, de que nuestra base primordial de la prédica dentro de la obra tiene que ser Cristo. En la lección pasada estuvimos hablando de la dirección del Espíritu en la obra. Estuvimos hablando de la unidad también, de que teníamos que estar unánimes, ¿verdad? Para poder llevar la palabra, que estuvimos hablando de la oración, estuvimos hablando de un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar hablando de la colaboración. Ahora, cuando hablamos del punto de vista de colaborar, la colaboración viene de la palabra colaborar, ¿verdad? Y colaborar significa
ser partícipe de un hecho a favor de otros, no a favor tuyo. Por ejemplo, yo empiezo una tarea y tú me colaboras, tú me ayudas a mí en mi tarea con un fin, ¿verdad? Con un fin del que empezó la tarea. Ahora, si partimos desde el punto de que la obra no es de nosotros, sino que es de Dios, y Él dice que el que comenzó la buena obra, en nosotros la perfeccionará. Cuando hablamos de colaborar entre nosotros, hablamos de ayudarnos entre nosotros con el mismo fin de que la obra de Dios, porque no es de nosotros, es de Dios, sea cumplida. Somos colaboradores de la obra para la gloria de Dios. Simplemente, cuando hablamos de que la colaboración de todos es imprescindible en la obra, significa esto. Yo empecé diciendo acerca de los llaneros solitarios, ¿verdad? El llanero solitario era un personaje que no necesitaba de nadie, simplemente él andaba solo con una pistola en la cintura en el viejo oeste resolviendo, ¿verdad? Y era el llanero solitario, él no cabalgaba con nadie, sino que siempre iba solo y él siempre se resolvía. En la vida del cristiano no pueden haber llaneros solitarios, tenemos que estar unidos. Dice que nos tenemos que soportar la carga los unos a los otros, dice que tenemos que orar los unos por los otros en todo tiempo. Dice que las necesidades tenemos que cubrirlas, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, y tenemos que soportarnos. Dice que tenemos que congregarnos y no dejar de hacerlo como los demás o algunos, o en algunas versiones hipócritas, tienen por costumbre. Tenemos que mantenernos unidos, ¿verdad? Porque es imprescindible para la obra. Ahora, empezando la clase. Estuvimos hablando la lección pasada acerca de la dirección del Espíritu, de que el Espíritu dirigía y de que a la misma vez, ¿verdad?, que el Espíritu empezaba un mover aquí, inquietaba a otra persona con el mismo mover acá para, de cierta manera, contestar la necesidad el uno del otro. Iba preparando el camino. Estuvimos hablando también de que la palabra se empezó a esparcir en base a la persecución que empezó a surgir, ¿verdad?, hacia los creyentes, hacia los cristianos, al principio en la iglesia primitiva. Ahora, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19, vemos que luego de esa persecución ocurrieron muchas cosas interesantes, y una de ellas es la que vamos a estar discutiendo en esta noche. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En un principio la palabra se le estaba predicando a los judíos simplemente, pero luego Dios tenía un plan en su infinita misericordia, y ya establecimos que Cristo no murió por unos y por otros no, sino que murió por la humanidad, y eso yo lo estuve hablando en unas lecciones pasadas. Y el 20 lo resalta diciendo: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, y Antioquía fue un punto estratégico y clave porque era una de las ciudades principales y era una ciudad de mercadeo, ¿verdad? Iban no solamente muchos griegos, sino que iba gente de otras nacionalidades a hacer mercado, ¿verdad? A hacer negocios. Y Chipre era otra importante ciudad, pero estamos hablando de Antioquía y quiero que nos concentremos en Antioquía. Cuando entraron a Antioquía, ellos hicieron algo diferente de lo que dice el versículo 9. Dice así: hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los griegos predominaban, ¿verdad?, y abundaban en la región, y eran gente de dinero, y había mucha filosofía en ellos, y muchas costumbres, las cuales confligían un poco con lo que era ser israelita en ese entonces, pero ellos tenían negocios en común. Y cuando estos hombres fueron y entraron a Antioquía, no solamente le predicaron a los judíos, sino que le empezaron también a predicarla a los griegos. Y aquí viene la parte interesante: anunciando el evangelio del Señor Jesús. Le estaban diciendo a los griegos, mira qué interesante, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, y sabemos que terminaron crucificando a Cristo, ¿verdad? Pero luego
de la persecución se esparcieron ellos y también se esparció y se regó la palabra, alcanzando a los gentiles. Sabemos que en este punto dado ya Saulo, ¿verdad?, había tenido un encuentro con Cristo y lo habían enviado, ¿verdad?, a ocultarse a Tarso porque los mismos judíos procuraban matarle. Pero ya Saulo había tenido un encuentro con Cristo y estaba en preparación. Y vamos a tocar ese punto ya mismo acerca de lo que es la preparación. Ahora, le estaban predicando a los griegos que Jesús era el Señor, que Jesús, el que habían determinado en un momento dado que era el rey de los judíos. Y es interesante que la placa que le ponen en la cruz la pusieron en 2 idiomas. Es aquí el rey de los judíos, ¿verdad? El rey de los judíos. Y lo pusieron en arameo para que entendiera el pueblo, ¿verdad?, de la región, en son de burla, pero lo pusieron en griego también. Los estudiosos dicen que indirectamente los romanos estaban declarando que Jesús no solamente era el rey de los judíos, sino que era el rey también de los griegos y era el Señor de los griegos. Y eso hay un simbolismo en eso, ¿verdad? Porque Jesús es el Señor de señores, dice la palabra. Es el Rey de reyes. Es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús no tiene ningún tipo de nacionalidad. Jesús dice que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ya estaba establecido, ¿verdad?, que los griegos ya habían vinculado a Jesús con el rey de los judíos, pero desde el punto de vista del idioma griego. Y sabían quién era Jesús porque la noticia de Jesús, de Nazaret, se había regado por todas las regiones habitadas. Y todo el mundo había escuchado de Jesús, pero nadie sabía el poder y la magnitud que esto iba a alcanzar. Ahora, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora hay 2 puntos interesantes. Yo siempre digo que cuando estamos estudiando la Biblia tenemos que estudiar palabra por palabra y tenemos que estudiar el orden en el que se ponen las cosas. Y en el 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién? Con los que estaban predicando. Lea a los griegos, con los varones, ¿verdad?, que fueron y le predicaron a los griegos, que eran de Cipro y de Cirene. Y dice, y gran número creyó. Una gran cantidad de personas creyó. Y luego de que creyeron, se convirtieron entonces al Señor. Hay mucha gente que se quedan en creer, ¿verdad? Se quedan en ese primer paso de solamente creer. Ahora, mucha gente cree en Dios. Tú ahora mismo confrontas a una persona que nunca va a la iglesia, una persona que vive la vida a su manera, una persona que se justifica con las acciones de los demás, o simplemente cree que es una persona que está bien. Yo soy justo, yo no bebo, yo no fumo, o yo no le hago daño a nadie. Y este tipo de personas creen que existe Dios, creen en Dios. Hasta cierto punto a veces dicen, yo respeto a Dios, yo tengo temor de Dios, y todas estas cosas, y saben que existe un Dios, y creen en Jesús, y creen en todas estas cosas, pero no se convierten. Ahora, el punto inicial es creer, yo creo. Ahora, cuando tú crees de una manera real y verdadera dentro de tu corazón, tú tienes que creer todo el paquete. Yo no puedo creer simplemente que existe un Dios y que Jesús murió en la cruz, sino que yo tengo que creer que al Él morir en la cruz es el único camino para yo poder ser salvo, ¿me entiendes? Es lo único que a mí me queda, es la única opción que yo tengo. Porque por más bueno que yo sea, nada de esas cosas va a funcionar, sino que solamente entregando mi vida a Jesús. Y entonces yo paso y entro al segundo punto, o tomo el segundo paso, que es entonces convertirme. ¿Convertirme en qué? Tú le dices a las personas que no le sirven al Señor, te convertiste. y rápido dicen, este se volvió un monje, un santo, o este tipo de cosas. Y no entienden, ¿verdad? Que uno convertirse no es uno ser algo o hacerse algo, sino es permitir que Dios haga a uno una nueva criatura, que Dios crezca dentro de nosotros y empiece a moldear nuestro carácter y empecemos a tener la mente de Cristo. Eso es convertirse, y eso no viene de la noche a la mañana, eso es un proceso. Por eso la gente piensa que nosotros los que somos cristianos
somos santos o somos otra cosa, ¿verdad? Y eso no es así. Nosotros los cristianos somos personas que primeramente hemos creído y que hemos entrado en el proceso, ¿verdad?, de ser convertidos para llegar a ser una nueva criatura en su totalidad. Pero la Biblia a mí me dice que desde hoy, porque todo funciona con fe, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas y somos una nueva criatura en Cristo. Pero todavía bajo el proceso de construcción, mientras vivamos, ¿verdad?, dentro de este cuerpo. Porque dice que Dios en su momento perfeccionará la obra que empezó en nosotros, pero este cuerpo nos limita a nosotros, no a Dios, porque Dios no tiene límite para alcanzar esa perfección y esa madurez dentro de su plan. Ahora, cuando ya nosotros lleguemos a ese punto, este cuerpo va a ser transformado y nosotros entonces vamos a ser delante de los ojos de Dios limpios, puros y sin mancha. Siempre Dios entiende que nosotros tenemos nuestros defectos y nuestros pecados, pero gracias a la misericordia de Dios y a la gracia de Cristo que nos cubre, para nosotros ser justificados por la gracia del Señor. Y eso es bien hermoso, ¿verdad?, entenderlo. Ahora bien, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y esta parte es bien interesante. Y escuche bien, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Por qué hace mención de esto? La iglesia que estaba en Jerusalén era el centro de operaciones del movimiento cristiano. Era el centro de operaciones de la iglesia primitiva. Era la iglesia primitiva. Era la primera iglesia fundada, fue la iglesia de Jerusalén. Ahora, cuando llegan noticias de que en Antioquía estaba ocurriendo un mover del Espíritu Santo, la iglesia toma acción inmediata. Y quiero que entiendan esto. Y estamos hablando de colaboración de todos, es imprescindible en la obra. Miren bien, partiendo desde ese punto. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Inmediatamente la iglesia envió un siervo de Dios hacia allá. ¿Para qué? Porque en las cosas de Dios tiene que haber orden. Dios siempre establece gente, ¿verdad?, para hacer ciertas funciones. La palabra que yo estuve leyendo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante, 12, 13 y 14, habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Específicamente habla de que el cuerpo se compone de diferentes partes, ¿verdad? Y tú, como parte del cuerpo de Cristo y como un obrero de Cristo, tú tienes tus funciones, ¿verdad? Tú tienes unas funciones que tú tienes que llevar a cabo, dirigiéndote por el Espíritu Santo, pero tú tienes que accionar. Es como cuando yo ahora mismo tengo este bolígrafo en la mano, ¿verdad? La mano derecha mía está sosteniendo el bolígrafo. La mano derecha mía suelta el bolígrafo. La mano derecha mía agarra el bolígrafo. Y todos los movimientos que yo le dé al bolígrafo son controlados ¿por qué? ¿Por la mano? No, la mano está haciendo la acción, pero todos los movimientos están controlados por la mente. La mente envía, acciona, envía mensajes a que la mano accione y haga lo que se le está diciendo. No sé si me entienden. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nosotros somos las manos, somos los pies, somos los ojos, somos las partes del cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Cristo es el que da las órdenes, el que da las direcciones, las instrucciones. Imagínate que tu mano hiciera lo que le diera la gana. Imagínate que ahora mismo mi mano no me hiciera caso y empezara a hacer lo que ella quisiera. Eso sería algo bien interesante, ¿verdad? Yo tratando de escribir una cosa y ella que escriba otra. Yo tratando de hacer una cosa y la mano queriendo hacer otra. Así a veces somos los cristianos cuando empezamos a hacer cosas que a nosotros nos parecen que son las correctas, cuando simplemente no queremos hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer. Estamos tratando de ser independientes. Y la acción me dice, y la Biblia me dice que la colaboración de todos es imprescindible. Es sumamente necesaria, es de suma importancia. Cuando llegaron las noticias a la iglesia de Jerusalén, lo cual era la sede, el centro de operaciones, disculpen, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice el 23, cuando llegó, porque inmediatamente fue, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Tú sabes que donde Dios está obrando y tú notas que hay un mover del Espíritu Santo y tú sabes que Dios está trabajando y que Dios está haciendo una obra, tú te regocijas, tú te llenas de gozo.
yo he visitado iglesias que yo siento que hay un mover del Espíritu Santo, que Dios está haciendo algo y uno siente gozo, uno siente alegría. Yo veo hermanos que Dios está haciendo una obra en ellos y que Dios los está bendiciendo y que Dios está moldeando sus vidas y están subiendo los escalones, ¿verdad? A través del Espíritu, y uno se llena de gozo de ver un hermanito que llegó hace 3 años con estas condiciones, con estas situaciones, ¿verdad? Y ahora mismo, 3 años más tarde, mira, está haciendo y trabajando en la obra de una manera efectiva. Y tú le ves el cambio a las personas, no solamente en el semblante, sino también en la mente, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, en la manera de vestirse. Y les quiero aclarar algo, que la ropa se la cambia cualquiera. Tú puedes llegar a una iglesia y automáticamente ponerte una camisa y una corbata y tratar de actuar diferente, ¿verdad? Pero al final y al cabo, quien en verdad determina el cambio en tu vida es el Espíritu Santo, el que escudriña los corazones. Y Dios es el que aprueba, y dice que Dios es el que pesa los corazones. Pero también dice que los hermanos dan testimonio, porque los dones y los talentos que Dios nos ha dado, primeramente cuando son puestos en las manos de Dios, son para edificación de la casa. Todo lo que tú haces en armonía dentro del plan de Dios, dentro del el abrigar de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, es para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la casa, para crecimiento de los hermanos y para tu propio crecimiento. Ahora bien, este se regocijó, ¿verdad? Inmediatamente, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles del Señor. ¿Por qué le hizo esta exhortación? Cuando nosotros venimos al camino, ¿verdad? Muchas veces el ser humano lamentablemente está lleno de emocionalismo. Emocionalismo es simple y llanamente la manera de un ser humano conducirse en sus acciones basadas en lo que siente en ese momento o cómo se siente en ese momento. No sé si me entienden. Las emociones del ser humano tienden a influenciar nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Inclusive nuestras emociones influencian nuestras decisiones. Y quiero que me entiendan. Cuando venimos al camino, venimos no tanto espirituales, sino que venimos emocionales, porque el espíritu y lo del espíritu se va cultivando, ¿verdad? Pero en un inicio, cuando tú recibes eso, tú no sabes cómo calcular las cosas y cómo digerirlas, y es toda una emoción, y uno tiene que tener un poco de cuidado de que no se quede en la emoción, ¿verdad? Que la emoción, permanezca, que es lo que es ese primer amor y todas esas cosas, pero tiene que haber entonces una llenura del espíritu, tiene que haber un sostenimiento, ¿verdad? A través de la búsqueda del Señor y a través de las escrituras y a través de acercarnos más a la presencia de Dios. Por eso Bernabé sabía esto y le dice y les exhorta a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y es interesante cuando él habla con propósito de corazón. Habla de que no se dejaran prácticamente ir por las emociones, sino que tuvieran la intención profunda, tuvieran un propósito desde dentro de su corazón de permanecer fieles al Señor. ¿Y por qué hablamos de fidelidad e infidelidad? Ser fiel simplemente es no fallarle al Señor. Y es bien difícil. Es bien difícil tú a veces, dentro de una obra, tú tener un ministerio, ¿verdad? Y tú colaborar en la obra y trabajar. Pero cuando empiezan a ocurrir cosas difíciles en tu vida y tú tienes que empezar a tomar decisiones sabias, tú no puedes pensar en ti, sino que tienes que totalmente siempre pensar primero en que la obra es de Dios, en que todo lo que haces es para darle la gloria, la honra y el honor a Él, y que no importa lo que pase en el camino, tú te tienes que mantener firme. Por eso es que nosotros estamos llevando esto a cabo. Porque no importa la circunstancia, la cuarentena, la situación esta del virus, y no solamente esto, sino con muchas cosas que llegan a veces a nuestra vida, duras y difíciles, nosotros hemos decidido permanecer firmes haciendo lo que Dios nos ha llamado, que es llevar su palabra y hacer lo que tenemos que hacer. Porque no podemos ser movidos, ¿verdad? Como dice la palabra, con estratagemas de hombre, sino que tenemos que ser dirigidos a través del Espíritu. Ahora bien, porque
dice que permanecieran fieles al Señor el 24 y dice así. Verificar la hora, ok, estamos bien. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un hombre bueno, dice un varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Lleno de fe. Ahora bien, todo tiene un orden y una colaboración. Miren qué interesante el 25. Acuérdense en colaborar. Colaborar es ayudar en conjunto los unos a los otros para algo o un fin en común. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Se agregaron más cantidades de personas, ¿verdad? Ahora el número de personas era mayor. Y Dios conoce todas las cosas. Y Dios dice, espérate. Se convirtieron varias personas a través de la gracia y el favor el cual estos hombres habían recibido al llevar la palabra, estos dos varones de Chipre y de Cirene, Antioquía. Antioquía, y quiero que analicen, explota un mover del Espíritu Santo, el cual mucha gente se empezó a convertir. La iglesia se da de cuenta y envía a Bernabé, un hombre lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, para que trabajara el asunto. Y Bernabé, utilizando la sabiduría de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, luego que ve que una gran multitud fue agregada al Señor, ya era demasiada de gente para ser manejada por una sola persona. Y dice, espérate un momentito. Bernabé fue en el 25 y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo, saben que era Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Mucha gente no sabe y no analiza esta parte de la palabra. En Hechos 11:25, ese versículo me da un punto clave a mí para yo entender que Pablo, inmediatamente que tuvo un encuentro con Cristo, no empezó a trabajar en la obra. Él tuvo un momento de preparación. Cuando Saulo en ese entonces, tiene un encuentro con Cristo, ¿verdad? De camino a Damasco, él tiene un encuentro con Cristo. Dice que quedó ciego, ¿verdad? Y sabemos la historia, no vamos a abundar en eso, porque si no la clase entonces no nos daría el tiempo. Pero este hombre dice que empezó a cultivar la oración, ¿verdad? Saulo empezó a cultivar la oración y fue llevado, los judíos procuraron matarle y lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Tarso, porque él era de Tarso. Ahora en Tarso estuvo escondido. Si tú analizas el versículo 25, durante el tiempo que estuvo, más o menos la cronología, estamos hablando de 8 a 9 años. Saulo, que en ese entonces era Saulo, luego se convirtió en el apóstol Pablo, no había empezado a trabajar en la obra todavía hasta que Bernabé, mira qué interesante, lo manda a buscar porque ya Saulo, el Espíritu Santo le dijo, no, vete y búscame a Saulo porque ya está listo. ¿Viste cómo son las cosas? Entonces, cuando ya el Espíritu Santo sabe que una persona está lista, entonces mueve líderes a decir, ok, ahora es que tú vas a trabajar en esto, ahora es que tú vas a hacer esto otro, ahora es que tú vas a funcionar. Porque cuando uno llega al camino, uno tiene que, empiezan un proceso de reconstrucción y de sanación, y entonces el Señor empieza a usar a uno para su gloria y para su honra. Y esta no fue la sesión de Saulo. Saulo pasó de 8 a 9 años orando, escudriñando, buscando, analizando y adquiriendo una relación real, personal y verdadera con Dios, la cual él pensó que tenía, pero en verdad no tenía. Ahora, luego de esto, Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, buscando colaboradores, mira qué interesante para la obra, envía entonces Bernabé a buscar a Saulo. Él parte, después fue Bernabé directamente a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces ya no solamente está Bernabé, sino que ahora también está Saulo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, si tú ves, en Antioquía no solamente fue uno de los puntos más importantes en la región en ese entonces, sino que fue de suma importancia para la iglesia antigua, ¿verdad? Para la iglesia primitiva, por 3 razones. La primera razón por la que fue importante fue porque ese fue el punto donde se esparció en sí entonces la palabra a las demás nacionalidades y donde se estableció el ministerio de Saulo. Segundo punto, el ministerio de Saulo se estableció en Antioquía.
Ahí fue que Saulo se empezó a llamar Pablo y en Pablo empezó entonces a establecer la obra, a establecer y a crecer, y se empezaron a establecer iglesias en toda la región de Asia Menor. Ese es el segundo punto. El tercer punto, por la cual fue un punto de interés y un punto importante, es porque por primera vez en la región de Antioquía, en la ciudad de Antioquía, es que se le llamó a los cristianos, cristianos, ustedes son cristianos. Ahora, la religión cristiana data de más de 2000 y pico de años, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos los seguidores de Cristo. Desde que Jesucristo fue crucificado y resucitó y empezó este movimiento, ¿verdad?, de creyentes, en este punto dado fue que por primera vez le llamaron cristianos. Y esos son esos 3 puntos interesantes, y todo ocurrió durante este periodo de tiempo en Antioquía. No ocurrió en más ningún lugar ni en más ningún periodo de tiempo, ¿verdad? Y es bien interesante que Bernabé fue y buscó a Saulo. Ahora, vamos a dar para atrás un poco. Hablando de colaboración, volvemos otra vez. Estos 2 hombres de Chipre y de Cirene, que empezaron a predicar, y mucha gente se empezó a convertir, la iglesia interviene, ¿verdad? Y envía a Bernabé, se convierte otra más gente. Bernabé entonces sale y busca a Saulo, que después se convirtió en Pablo, y ellos empezaron y se quedaron ahí por un año entero con la iglesia, enseñando. Los discípulos los empezaron a llamar cristianos, y ahí se empezaron a decir, ahí vienen los cristianos, esta gente son cristianos. Ahora, no era suficiente porque había necesidad de palabra y de discipulado, ¿verdad? Además de lo que Bernabé y Pablo estaban haciendo. Entonces Dios envía en el 27 a 2 profetas, y mira lo que dice. En aquellos días, unos profetas descendieron de Israel a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Mira qué interesante. Los profetas en ese entonces representan la revelación y la voz de Dios. Primero viene Bernabé de Jerusalén, luego Saulo de Tarso, y luego 2 profetas otra vez de Jerusalén. Bernabé representaba la prédica, ¿verdad? Lo que es la evangelización. Saulo representa lo que es el discipulado. Y estos 2 profetas representan lo que es la guianza. Y esos 3 puntos claves son necesarios en la obra. Tú tienes que saber que tienes que ser evangelizador, ¿verdad? Que tienes que llevar la palabra. Pero luego de evangelizador tienes que darle seguimiento, que fue lo que hizo la iglesia, enviando a Bernabé, ¿verdad? Y Bernabé siguió, ¿verdad?, el hilo de secuencia de lo que es evangelización, lo que es llevar la palabra. Saulo empezó entonces a discipular. ¿Por qué? Porque estuvo 9 años preparándose para esto. Y empezó a discipular. Y entonces ahora hacía falta entonces dirección de parte de Dios y un aviso y un advertir de parte de Dios. Porque tú sabes que cuando Dios va a hacer algo, Él advierte a su pueblo. No sé si se recuerdan con esta situación de lo del virus, y yo me recuerdo de esto hace mucho tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, hace varios años atrás, ¿verdad? Empezaron a diferentes personas, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios a levantarse advirtiendo de que algo iba a acontecer, de que algo iba a venir, de que algo iba a ocurrir, ¿verdad? Que la nación iba a pasar por algo difícil, por momentos difíciles. Inclusive, el año 2019, cuando se terminó el año, yo me recuerdo que estábamos en la iglesia y el pastor dio unas palabras y hablamos. Y Dios habló y dijo que nos preparáramos, que el año 2020 iba a ser un año de lucha, iba a ser un año difícil, ¿verdad? Inclusive, cuando empezó el año, ¿verdad?, Dios vuelve y utiliza al pastor y en esta vez el pastor dijo que él sentía que venía algo de parte del Señor, que no sabía lo que era, pero que estuviéramos preparados, ¿verdad? Y que era mejor prepararse, ¿verdad?, personalmente con Dios que con otras cosas. Uno, obvio que uno tiene que utilizar la sabiduría y
Y uno prepararse, ¿verdad? Y tener cierto tipo de alimentos cuando uno tiene niños menores y todas estas cosas. Por si acaso, ¿verdad? Como digo yo, usar la sabiduría, porque es que tampoco tenemos que tener una fe ciega totalmente en que Dios va a hacer todas las cosas, porque hermano, nos toca hacer cosas a nosotros. Dios no te va a traer maná del cielo en estos tiempos. Para eso está Walmart y para eso están las tiendas, para que tú vayas, compras, te abastezcas y tengas comida en tu casa. A veces pensamos que Dios va a hacerlo todo por nosotros. Pero espiritualmente hablando, eran momentos de preparación, ¿verdad? Momentos de preparación los cuales mucha gente aprovechó y es como yo digo, y estaba pues yo hablando no solamente con los jóvenes, sino también con Denis, con Brenda y con gente que yo he estado hablando, que este año era el año que más actividades habían, que cuando nos reunimos ese calendario estaba encendido, que veníamos con mucho ánimo, ¿verdad? Pensando en que este año se iban a hacer muchas cosas. Este año fue bien interesante porque yo como director de jóvenes, pues, y junto con los jóvenes, ¿verdad? Tomamos la idea y estamos hablando, recuérdese, no me estoy saliendo de la clase, estamos hablando de colaboración. Estábamos llevando a cabo muchas cosas interesantes, empezamos a salir un poco más de la iglesia hacia afuera, empezamos a visitar más a los jóvenes que ya no estaban viniendo, empezamos a tirar un poco más para afuera, estábamos haciendo más actividades espirituales, más ayunos, estábamos compartiendo más. Este año, vuelvo y les digo, era el año que no solamente en el Ministerio de Jóvenes, sino que en todos los ministerios era un año bien activo y va a ser de mucha productividad dentro de la obra. Pero en los primeros meses hubo preparación, había muchos ayunos, hubieron varios ayunos. Y yo digo que Dios estaba preparando. Y yo siento, y yo le preguntaba al Señor, los otros años habían sido difíciles. Y este año que yo pensando y dialogando uno con el Señor, que tú me diste tantas ideas y tú me has dado tanta fuerza y tantos ánimos para arrancar. Y de momento pasa esto, Señor, no entiendo. Y el Señor prácticamente lo que le dice a uno, ok, pues esos ánimos y esa fuerza que te di eran para que permanecieras en estos momentos difíciles. Porque yo te digo una cosa, si yo hubiera empezado el año con desánimo y no con ese fuego que había, con esos ánimos, yo estuviera bien atribulado ahora, porque imagínate, uno desanimado y casi en el piso, más esta situación, pues no hubiera sido muy gratificante, pero qué bueno que el Señor nos prepara, ¿verdad? Y nos llena de ánimo y nos llena de fuerza para muchas veces nosotros quizás pensarnos este año es que vamos a hacer todas estas cosas porque hoy sí yo tengo fuerza y el Señor lo que te está preparando es para momentos difíciles. Y así mismo estaba preparando a estos hombres. Hubo un mover del Espíritu Santo, se añadieron muchos y empezaron a trabajar en la obra, pero mira qué cosa, el Señor entonces envía 2 profetas para advertir que iban a venir tiempos de hambre. No sé si se identifican con esto. La iglesia de nosotros durante el año 2019 y al principio del año 2020 fue sacudida de parte de Dios. Y muchas cosas nos tomaron por sorpresa, ¿verdad? Pero todas esas cosas y todas esas sorpresas y todo ese sacudir del Espíritu Santo era parte del plan de Dios para estos tiempos. No sé si me entienden. Era parte del plan de Dios para estos momentos difíciles, porque a veces lo que no entendemos es lo que Dios está haciendo. Y nosotros nos toca simplemente respetar la voluntad de Dios. Y vuelvo y les digo, identifiquen este versículo con eso que les estoy diciendo. Y llegaron en el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Dios siempre nos avisa y Dios siempre nos prepara para que estemos listos para los días difíciles y Él está con nosotros. Ahora, el 29 dice así: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mira qué interesante. Hay un mover del Espíritu Santo en Antioquía, una ciudad que era importante económicamente hablando,
una ciudad que no solamente era importante económicamente hablando, sino que tenían facilidad económica, ¿verdad? Eran pudientes, eran de negocio, había gente, y toda esta gente se convierten. Se convirtió un gran número de personas, se convirtió un gran número que ellos tenían capacidad económica. Inmediatamente luego de esto, ocurre una gran hambre. Y mira qué interesante entonces que de Antioquía empiezan a suplir a Judea. Qué cosa que a veces el sustento tuyo viene de lugares donde menos tú te lo piensas. Porque si ellos hubieran visto Antioquía en este entonces, hubieran visto todo menos la mano de Dios en ese lugar. No hubieran esperado que el socorro viniera de ahí. Por entonces de Antioquía empezaron entonces a suplir a Judea. Dice que pusieron todas las manos de los ancianos, pero por manos de Bernabé y de Saulo. Dios mueve a quien quiera para suplir tus necesidades, y muchas veces pensamos que el suplir de tus necesidades va a venir de X o Y punto, pero viene de donde tú menos te lo esperas. Y muchas veces no entendemos eso. ¿Por qué Dios está haciendo esto aquí? ¿O por qué Dios está haciendo esto acá? Y es que Dios ve más allá del día de hoy y de mañana, sino que Él conoce todas las cosas. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y Él sabe las cosas que han de acontecer. Y anticipándose a esto, permitió que hubiera un mover del Espíritu Santo en Antioquía para que luego se suplidas las necesidades. Y así es como yo lo veo. La iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich pasó por muchos procesos, ¿verdad? Pasamos por muchos procesos durante los últimos años de reestructuración, pasamos muchos procesos personales, ¿verdad? En los cuales nos hicieron acercarnos más a Dios y entender muchas cosas. Y para la gloria de Dios, Dios nos estaba preparando para estos momentos. Y no es que estamos salvando el mundo, sino que estamos llevando la palabra para que el que murió por esta humanidad pueda entonces salvarlo a todo aquel que le reciba en su corazón. Y esta palabra va a seguir haciendo eco a través de estos medios y a través de todas las oportunidades que Dios nos dé de hablar. Que la obra no es de nosotros y que hay uno dispuesto, ¿verdad?, a recibirte con los brazos abiertos. El título de la clase dice: la colaboración de todos es prescindible en la obra. Tú quieres colaborar en la obra, primero tienes que tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Y luego lo que tienes que es ser agente de cambio, de reconciliación. Tienes que empezar a tratar a los demás con respeto. Tienes que empezar a tratar a los demás con amor y con misericordia. Porque lo primero que Dios reflejó para esta humanidad a través de su Hijo fue el amor y la misericordia. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ahí está demostrando el amor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está mostrando la misericordia. El amor y la misericordia fueron las primeras dos cosas, ¿verdad?, que Dios mostró para esta humanidad. Y los tiempos están demostrando, ¿verdad?, que la obra va a llegar a su fin. No sé si me entienden. Cuando empiezan un proyecto de construcción, y esto la gente que trabaja en construcción entiende, ¿verdad?, y que antes uno buscaba trabajo y decía: oh, mira, encontré trabajo en tal proyecto de construcción, y regaban la voz y enviaban uno hacia allá, y cuando yo llegaba, ok, pues yo soy auxiliar de albañil y yo pues le hacía lo que fuera, la cuestión era ganarme el dinero. El proyecto va a durar 1 año, va a durar 2 años, va a durar 6 meses. Y yo pues, ok, tengo trabajo por 1 año, 2 años, o tengo trabajo en ese entonces para 6 meses. Pues yo te voy a decir más. Este proyecto de construcción empezó hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo murió en esa cruz y resucitó. Y mucha gente se ha añadido a la obra. Unos han llegado en un principio, como fue Pedro, como fue Pablo, como fueron estos primeros, ¿verdad?, siervos de Dios que empezaron a trabajar en la obra. Otros llegaron 1000 años después, otros llegaron 2000 años después, otros llegaron 2000 y pico de años después, como tú y como yo, a trabajar en la obra. Quizás cuando yo llegué, cuando llegó Pablo pensaba: esto se acaba ya mismo, aunque él entendía que faltaba.
Pero es interesante que después de eso han pasado 2000 y pico de años. So Pablo tuvo más trabajo porque llegó al proyecto con más tiempo, como digo yo. Pero los que estamos llegando ahora, hermano, si usted se pone a analizar y hablamos de un proyecto de construcción, ¿verdad? Y hablamos de una obra, ya las casas están casi terminadas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de proyectos de vivienda, hablamos de, ok, se van a hacer 400 casas y de esas 400 casas, una vez estén terminadas, se acabó el proyecto. Tú sabes que las casas ya están casi terminadas y las casas son esas casas, esas moradas celestiales que fue a preparar, ¿verdad? Que fue a preparar, ¿verdad? El Señor para nosotros y dijo que yo no me puedo quedar aquí, yo voy a ir, ¿verdad? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y esas casas ya están casi terminadas. Ahora, cuando se acabe ese proyecto, se acabó la obra, hermano. Porque va a llegar un momento donde ya la palabra va a ser esparcida a toda criatura, va a ser escuchada por todo oído, y el Señor va a decir, ok, aquí llegamos al final, ya el proyecto se acabó, ya las casas están construidas para mi pueblo, y vamos a levantar la iglesia porque ya las casitas están listas. Ahora, la Biblia dice, ¿de qué vale que canjeares los tesoros del mundo y perdieres tu alma? ¿De qué vale que acapares todas las cosas que están por ahí en la tierra? ¿De qué vale que alcances todo el dinero del mundo? ¿De qué vale que tengas 5 casas? ¿De qué vale que tengas 3 carros nuevos? ¿De qué vale que tengas todas estas cosas? Si cuando se acabe el proyecto, la obra, y las casas ya están completadas, no haya una casa para ti. Eso es lo triste, ¿verdad? No haya una casa para ti. No haya un lugar donde tú puedas habitar por la eternidad junto con Cristo. Porque tiene que haber una casa para ti. No sé si me entienden. Dios quiere que tú tengas un lugar donde Él pueda morar junto contigo. Pero eso depende de ti en esta noche. Porque la obra está a punto de terminar y Dios quiere que tú tengas un lugar donde puedas estar en la eternidad junto con Él. La colaboración de todos es imprescindible en la obra. Tenemos que trabajar, tenemos que ser agentes de cambio, de reconciliación, y como fue Bernabé, ¿verdad? Que fue obediente y donde vio el mover del Espíritu Santo, la iglesia lo envió y allí fue. Tenemos que ser obedientes como esos 2 hombres, ¿verdad? De Chipre y Cirene, que llevaron la palabra. Tenemos que ser obedientes como Saulo, que estuvo de 8 a 9 años en preparación, esperando que el Espíritu Santo le dijera, aquí vas a empezar a trabajar, porque tenemos que ser pacientes en la obra del Señor. Y tenemos que ser como esos 2 profetas, dejarnos dirigir por el Espíritu para atraer y animar, y no solamente animar, sino alentar al pueblo y advertir cuando vienen cosas de parte de Dios para que no nos agarren desapercibidas. Porque la colaboración en la obra es imprescindible. La obra que le pertenece a Dios y somos partícipes para su gloria de la misma, sin tener, sin ser merecedores, esa es la palabra, no somos merecedores, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia le plació, ¿verdad?, que pudiéramos ser partícipes de todo esto. Y para mí, para todos los cristianos, es un honor, ¿verdad?, poder ser partícipes de la obra. Y nada, ese es el final de la lección de hoy, ¿verdad? Hoy terminé varios minutos antes porque no canté. En la próxima, pues, vamos a tratar entonces de cantar algo para que podamos tener un poquito más de tiempo. Y nada, hermano, es un placer, ¿verdad?, poder compartir con ustedes esta palabra. Yo les voy a invitar, ¿verdad?, nuevamente, y les voy a dejar dicho de nuevo, nuevamente, que si no tienen una casa de adoración, nosotros estamos ubicados en la 230 de la Hunter Road. Somos la iglesia de las Buenas Nuevas de Norwich. Y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales. Cuando toda esta situación pase, porque todo esto va a pasar, hermano. Dice que lo único que no va a pasar es su palabra y su amor y su misericordia. Eso es lo único que no va a pasar, pero todas estas cosas van a pasar. Cuando todo este tiempo pase y tú quieras congregarte, ¿verdad?, y quieras tener una familia en Cristo, quieras tener gente que te apoye, quieras gozarte con nosotros y adorar al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, adorar a Dios en espíritu y en verdad, te invitamos a que esa sea tu iglesia. Y nada, bendecido
de parte de Dios. Y vamos a continuar hacia adelante, hermanos, recordando que tenemos que colaborar junto con los hermanos en la obra. Y esto es parte de colaborar. Esta obra no es de nosotros, sino es del Señor. Amén. Ahora vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre eterno, bendito eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias, mi Dios. Porque, Señor, tú has puesto delante de nosotros esta obra tan hermosa, mi Dios, la cual es tuya, mi Dios, y la cual podemos compartir cada uno, Señor, basándonos en tu dirección, Señor, basándonos en tus instrucciones, Padre, para poder seguir esparciendo esta palabra y que sigan llegando al camino los que han de ser salvos, mi Dios. Yo te pido, Señor, que dentro de toda esta situación seas tú poniendo tu mano poderosa y que todos puedan recibir tu palabra de una manera especial, mi Dios, y que puedan ser bendecidos, mi Dios, a través de ella, Señor. Yo los pongo en tus manos, mi Dios, y te doy gracias por mis hermanos, Señor, y te doy gracias también por los que han de añadirse, Señor, los cuales van a ser mis hermanos también, Señor, declarando en fe, mi Dios, de que tú vas a seguir añadiendo al redil, mi Dios, porque aún faltan muchos por recibir tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, y todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.